Trabajo como limpiadora, y ayer un millonario entró al restaurante. Pidió café, solo, sin azúcar. Cuando extendió la mano para tomar la taza, vi su muñeca. Un tatuaje. 2 iniciales entrelazadas con una fecha debajo. Me congelé con el trapo húmedo en la mano, porque mi hijo tiene exactamente el mismo tatuaje, en la misma muñeca. Entonces dije, sin pensar demasiado, como quien comenta el clima: «Señor, mi hijo tiene un tatuaje igual al suyo». La taza cayó. Se estrelló contra el piso. El sonido del vidrio rompiéndose cortó todas las conversaciones del restaurante. El café se derramó formando un charco oscuro sobre las baldosas blancas. Todos se giraron a mirar. El hombre frente a mí, ese señor de traje gris y corbata de seda que probablemente costaba más que mi renta completa, se puso pálido. Completamente pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Me miró fijamente. Sus manos temblaban. ¿Cómo se llama su hijo? Su voz salió quebrada, casi un susurro. Había algo en sus ojos que no pude descifrar en ese momento. Miedo, tal vez. O esperanza. O las dos cosas mezcladas de una forma terrible. Marcelo, respondí. Marcelo Arezzo. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla derecha. Solo una. Brilló bajo la luz fría del restaurante antes de perderse en la barba gris que llevaba perfectamente recortada. No dijo nada más. Se levantó de la mesa, dejó un billete de $100 sobre el mantel, y salió caminando despacio, como si cada paso le doliera. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo el trapo, rodeada de vidrios rotos y café derramado, sin entender qué acababa de pasar. Pero algo dentro de mí sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Déjenme retroceder. Porque esta historia no empieza ayer. Empieza hace 42 años, cuando yo tenía 26 y acababa de perder a mi esposo en un accidente de tránsito que me dejó viuda, sola, y con un vacío en el pecho tan grande que pensé que nunca volvería a respirar bien. Roberto murió un martes. Llovía. Siempre llueve en mis peores recuerdos. Lo enterramos un jueves. Yo llevaba un vestido negro que me quedaba grande porque había perdido peso en esos 2 días sin comer. Las personas me abrazaban y decían cosas que no recuerdo. Frases vacías que se suponía debían consolarme, pero que solo me hacían sentir más perdida. No teníamos hijos. Habíamos intentado durante años, pero mi cuerpo no cooperaba. Los doctores dijeron palabras complicadas que básicamente significaban lo mismo: no iba a ser madre de la forma tradicional. Roberto siempre decía que no importaba, que éramos suficientes el uno para el otro. Pero yo sabía que él soñaba con tener un hijo. Lo veía en la forma en que miraba a los niños en el parque. En cómo sonreía cuando algún vecino pasaba con un bebé en brazos. Y después él ya no estaba. Me quedé sola en ese departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte. La segunda habitación, la que íbamos a convertir en cuarto de bebé algún día, se convirtió en un depósito de cajas y recuerdos que no sabía dónde poner. Pasaron 6 meses. Yo trabajaba en una lavandería. Planchaba ropa de gente que no conocía y volvía a casa con las manos rojas y adoloridas. Por las noches me sentaba en el sofá que Roberto y yo habíamos comprado juntos y veía las noticias sin prestarles atención. Solo necesitaba que hubiera ruido. El silencio era insoportable. Fue Claudia quien cambió todo. Claudia Pérez, mi vecina del departamento de al lado. Una mujer de mi edad, con el cabello siempre recogido en una trenza y una sonrisa que parecía genuina incluso cuando hablaba de cosas tristes. Trabajaba en servicios sociales. Tocó mi puerta un sábado por la mañana. «Celina, tengo que hablar contigo». Preparé café. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Ella puso sus manos sobre las mías. «Hay un bebé», dijo. «Un niño. Tiene 3 meses. La madre biológica lo dio en adopción. Necesita una familia». Mi corazón se detuvo. «Sé que estás pasando por un momento difícil», continuó Claudia. «Pero te conozco. Sé qué tipo de persona eres. Y pensé en ti inmediatamente cuando vi el caso. No tienes que decidir ahora. Pero al menos piénsalo». No tuve que pensarlo mucho. Una semana después estaba en una oficina gris llenando papeles. 2 semanas después, una trabajadora social me llevó a un hogar temporal. Y ahí estaba él. Marcelo. Tan pequeño que cabía en mis 2 manos juntas.
Tenía los ojos cerrados y el puño apretado contra su mejilla. Cuando lo cargué por primera vez, algo dentro de mí que había estado roto desde la muerte de Roberto comenzó a sanar. Este es mi hijo, pensé. No importa que no haya crecido dentro de mí. Este es mi hijo. La adopción se finalizó 3 meses después. Yo firmé todos los documentos con manos temblorosas. El juez dijo palabras oficiales sobre responsabilidades y derechos. Pero yo solo miraba a ese bebé que ahora llevaba mi apellido. Marcelo Arezzo. Los primeros años fueron difíciles. Crié a Marcelo sola, con el salario de la lavandería y algunas ayudas del gobierno. Vivíamos con lo justo. Pero él nunca supo que éramos pobres. Para él, nuestra vida era normal. Teníamos un techo, comida caliente, y todo el amor que yo podía darle. Le conté que era adoptado cuando cumplió 8 años. Estábamos sentados en el parque. Él comía un helado de chocolate que le manchaba toda la cara. Le expliqué con palabras simples que yo no lo había llevado en mi vientre, pero que lo había elegido. Que lo había querido desde el primer momento en que lo vi. ¿Y mi otra mamá?, preguntó. La que me tuvo en su panza. No la conozco, respondí con honestidad. Pero sé que tomó una decisión muy valiente. Te dio la oportunidad de tener una vida mejor. Él asintió, lamió su helado, y luego me miró con esos ojos oscuros que siempre parecían demasiado sabios para su edad. Tú eres mi mamá de verdad, dijo. Y siguió comiendo su helado como si nada. Marcelo creció siendo un buen muchacho. No perfecto, porque nadie lo es, pero bueno. Estudió, trabajó, se casó con una mujer llamada Teodora que no me caía particularmente bien, pero que lo hacía feliz. Tuvieron una hija, Inés, que ahora tiene 16 años y es la luz de mi vida. Cuando Marcelo cumplió 25 años, se hizo un tatuaje. En la muñeca izquierda. 2 iniciales entrelazadas y una fecha debajo. La fecha de su nacimiento. Le pregunté qué significaban las iniciales. Son de mis padres biológicos, respondió. Investigué un poco hace unos años. Encontré algunos datos en los archivos de adopción. Solo quería tener algo, mamá. Algo que me conectara con de dónde vengo. Pero tú siempre serás mi madre. Eso nunca va a cambiar. Lo abracé. Le dije que lo entendía. Y era verdad. Lo entendía. Pero nunca me dijo cuáles eran esas iniciales. Y yo nunca insistí. Los años pasaron. Yo envejecí. Mis manos se volvieron más arrugadas. Mi espalda comenzó a dolerme. Dejé la lavandería y conseguí trabajo limpiando en un restaurante de la Avenida Insurgentes. El sueldo era mejor. Las propinas ayudaban. Marcelo siempre me ofreció dinero. Mamá, deja de trabajar tanto. Te puedo ayudar. Pero yo siempre rechazaba. No por orgullo, sino porque necesitaba sentirme útil. Necesitaba tener mi propio dinero, mi propia independencia. Trabajar me hacía sentir viva. Y entonces llegó ayer. Un miércoles común. Calor sofocante afuera. El aire acondicionado del restaurante funcionaba a medias. Yo limpiaba las mesas de la sección del fondo cuando él entró. Alto. Tal vez 1,80 m. Cabello gris peinado hacia atrás. Traje gris que se veía caro incluso desde lejos. Zapatos negros brillantes. Un reloj en la muñeca que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió café solo. Yo me acerqué con la jarra. Serví el café tratando de no mirarlo demasiado. Los clientes ricos me ponían nerviosa. Siempre parecían estar juzgando todo. Gracias, dijo él. Su voz era profunda pero amable. Asentí y estaba por irme cuando él extendió la mano para tomar la taza. Y ahí fue cuando lo vi. El tatuaje en su muñeca izquierda. 2 iniciales entrelazadas. Una fecha debajo. Las mismas iniciales. La misma fecha. La misma posición exacta que el tatuaje de Marcelo. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Luego las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Señor, mi hijo tiene un tatuaje igual al suyo. El hombre levantó la vista hacia mí tan rápido que pensé que se había lastimado el cuello. Sus ojos, grises como una tormenta a punto de estallar, me atravesaron con una intensidad que me hizo dar un paso hacia atrás.
La taza que acababa de tomar quedó suspendida en el aire por un segundo, temblando en su mano, antes de caer. El estruendo del vidrio rompiéndose contra el piso hizo que todo el restaurante se quedara en silencio. Las conversaciones murieron. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Hasta la música de fondo pareció bajar de volumen. Todos nos miraban. Pero él no parecía darse cuenta. Solo me miraba a mí. Su rostro había pasado de un color saludable a una palidez enfermiza en cuestión de segundos. Vi cómo su garganta se movía cuando tragó saliva. Sus manos, que habían sostenido la taza con tanta firmeza un momento antes, ahora temblaban sobre la mesa. ¿Cómo dijo? Su voz salió ronca, casi inaudible. Tuve que inclinarme un poco para escucharlo bien. Mi hijo, repetí, sintiendo como mi propio corazón comenzaba a latir más rápido. Tiene un tatuaje igual al suyo. En la misma muñeca. Las mismas marcas. No quise decir iniciales porque no estaba segura. Desde donde yo estaba, solo podía ver las formas entrelazadas y los números debajo. Pero era idéntico. Exactamente idéntico. El hombre se llevó una mano al pecho. Por un momento terrible pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me preparé para gritar por ayuda. Pero entonces habló de nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su hijo? Había desesperación en su voz. Una desesperación cruda y dolorosa que reconocí porque yo misma la había sentido antes. Cuando perdí a Roberto. Cuando pensé que nunca tendría un hijo. Esa desesperación que te come por dentro y te deja hueca. Marcelo. Respondí. Marcelo Arezzo. Algo cambió en su rostro. No sabría describir exactamente qué. Fue como ver una puerta cerrarse y otra abrirse al mismo tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer, excepto por una que se escapó y rodó lentamente por su mejilla hasta perderse en su barba perfectamente recortada. ¿Qué edad tiene? 42. Cumple 43 en marzo. El hombre asintió despacio, como si cada movimiento de su cabeza requiriera un esfuerzo sobrehumano. Sacó una cartera de cuero del bolsillo interior de su saco. La abrió con dedos torpes. Extrajo un billete de $100 y lo dejó sobre la mesa, junto al charco de café que comenzaba a gotear hacia el piso. «Necesito irme», dijo. Lo siento mucho por el desorden». Se puso de pie. Era más alto de lo que había pensado. Imponente. Pero en ese momento no parecía un hombre poderoso. Parecía alguien que acababa de recibir la noticia más importante y devastadora de su vida al mismo tiempo. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Antes de salir, se detuvo. Se giró hacia mí. Nuestras miradas se encontraron a través del restaurante lleno de gente que ahora murmuraba y señalaba. ¿Puedo volver mañana? ¿A la misma hora? Asentí, incapaz de encontrar palabras. Y se fue. Yo me quedé ahí parada, con el trapo de limpieza todavía en la mano, rodeada de vidrios rotos y café derramado, mientras mi jefe gritaba desde la cocina preguntando qué demonios había pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeño departamento, el mismo donde había criado a Marcelo, mirando las paredes que conocía de memoria. La grieta en forma de rayo junto a la ventana. La mancha de humedad en el techo que nunca pude arreglar. Las fotografías en marcos baratos colgadas en la pared. Marcelo de bebé. Marcelo en su primera comunión. Marcelo el día de su boda. Marcelo con Inés recién nacida. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo había agarrado 3 veces para llamar a Marcelo. 3 veces lo había vuelto a dejar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un millonario se había puesto a llorar cuando escuchó su nombre? ¿Que ese hombre tenía el mismo tatuaje que él? ¿Que algo en su reacción me decía que conocía la verdad que yo solo estaba comenzando a intuir? Preparé té de manzanilla. Se enfrió en la taza sin que le diera un solo sorbo. A las 3 de la mañana finalmente me rendí y me metí a la cama. Pero no dormí. Solo miré el techo y recordé. Recordé el día que Claudia me habló de Marcelo. Cómo me dijo que la madre biológica lo había dado en adopción. Cómo los documentos eran escuetos, casi vacíos de información. Solo decían que la madre era joven, que no podía cuidarlo, que el padre no estaba en la imagen. Yo nunca había cuestionado demasiado. En ese entonces solo quería un hijo.
Necesitaba a alguien a quien amar. Alguien que le diera sentido a mi vida nuevamente. Pero ahora las preguntas venían como olas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué tenía el mismo tatuaje que Marcelo? ¿Por qué reaccionó así? ¿Qué sabía él que yo no sabía? Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, me levanté. Me preparé para ir al trabajo como todos los días. Me puse el uniforme gris que el restaurante nos obligaba a usar. Me até el cabello en un moño apretado. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 68 años con ojeras profundas y arrugas que contaban historias de años de trabajo duro. ¿Quién eres?, me pregunté a mi reflejo. ¿Qué estás a punto de descubrir? El restaurante estaba tranquilo cuando llegué. Jueves por la mañana. Pocos clientes. Mi turno comenzaba a las 7. Para las 10, el lugar empezó a llenarse. Yo limpiaba mesas mecánicamente, sin prestar atención a lo que hacía. Mis ojos iban constantemente hacia la puerta, esperando. A las 11:15, él entró. Llevaba el mismo tipo de traje que el día anterior, pero este era color carbón. La misma elegancia. La misma presencia que hacía que las personas se giraran a mirarlo. Pero hoy sus ojos estaban hinchados, como si él tampoco hubiera dormido. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana. Me vio y asintió levemente. Una invitación silenciosa. Me acerqué con las piernas temblando. No sé por qué estaba tan nerviosa. Era solo un cliente. Solo un hombre. Pero algo en la forma en que me miraba me decía que esto era importante. Que lo que fuera a pasar en los próximos minutos cambiaría mi vida de una forma que todavía no podía comprender. ¿Café?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Por favor. ¿Y podría sentarse un momento? Solo un momento. Sé que está trabajando, pero necesito hablar con usted. Miré alrededor. Mi jefe estaba en la cocina. Había pocas mesas ocupadas. Nadie parecía necesitar atención inmediata. Me senté frente a él, en el borde de la silla, lista para levantarme en cualquier momento si alguien me necesitaba. El hombre juntó sus manos sobre la mesa. Vi el tatuaje de nuevo. A la luz del día era más claro. Las iniciales eran A y M entrelazadas. La fecha debajo era exactamente la fecha de nacimiento de Marcelo. Mi nombre es Alfredo Ruiz, comenzó. No sé si ese nombre significa algo para usted. Negué con la cabeza. No esperaba que así fuera, continuó. Pero tengo que contarle algo. Algo que he cargado durante 42 años. Y cuando usted me habló ayer de su hijo, cuando dijo ese nombre y esa edad, supe que finalmente había encontrado lo que he buscado durante toda mi vida. Hizo una pausa. Respiró profundo. Yo esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Hace 43 años, continuó Alfredo, yo tenía 27. Era joven, ambicioso, estúpido. Estaba comenzando mi primer negocio. Conocí a una mujer. Matilde. Era hermosa, inteligente, llena de vida. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido. A los 3 meses de conocernos, ella quedó embarazada. Su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta antes de continuar. Yo quería casarme. Quería formar una familia. Pero Matilde, ella tenía miedo. Su familia era muy religiosa, muy estricta. No aprobaban nuestra relación. Cuando se enteraron del embarazo, la forzaron a elegir. O dejaba al bebé conmigo y se iba lejos, donde nadie supiera lo que había pasado, o la desheredaban y la cortaban de la familia para siempre. Cerró los ojos. El dolor en su rostro era tan real que tuve que mirar hacia otro lado. Ella eligió irse, pero no me dejó al bebé. Desapareció una noche, cuando estaba de 8 meses. Dejó una nota diciendo que lo sentía, que no podía hacerlo, que me olvidara de ella y del niño. Durante semanas la busqué como un loco. Contraté investigadores privados. Recorrí hospitales. Nada. Había desaparecido completamente. Abrió los ojos y me miró directamente. 2 meses después recibí una llamada de un hospital. Matilde había dado a luz. Había puesto al bebé, a nuestro hijo, en adopción inmediatamente. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde.
El niño había sido trasladado a una agencia de adopción. Los papeles estaban firmados. Matilde había usado un nombre falso. No había forma de rastrear a dónde había ido el bebé. Una lágrima rodó por su mejilla. Esta vez no se la limpió. Pasé años buscándolo. Años. Contraté abogados, investigadores, gente que prometía poder encontrarlo. Pero el sistema de adopción es cerrado. Privado. Diseñado para proteger a los niños y a las familias adoptivas. No pude hacer nada. Con el tiempo, tuve que aceptar que nunca lo conocería. Que mi hijo estaba en algún lugar del mundo, siendo criado por otras personas, sin saber que yo existía. Que yo lo había querido. Que lo había buscado. Se tocó el tatuaje en su muñeca. Me hice esto hace 15 años. En su cumpleaños número 27. La A es por mí. Alfredo. La M es por Matilde. Y la fecha es el día que nació. Es mi forma de llevarlo conmigo. De recordar que en algún lugar hay un pedazo de mí caminando por el mundo. Me quedé en silencio, procesando cada palabra que Alfredo Ruiz acababa de decir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. La fecha del tatuaje. El nombre de la madre. La edad. Todo coincidía con Marcelo. Todo. ¿Y nunca supo qué pasó con Matilde?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Alfredo negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano de una forma que parecía casi avergonzada, como si llorar fuera un pecado para un hombre como él. Desapareció completamente. Años después contraté a un investigador más, el mejor que pude encontrar. Me cobró $30,000 y tardó 6 meses. Finalmente la encontró. Vivía en Guatemala, casada con otro hombre, con 2 hijos. Había construido una vida completamente nueva. El investigador me preguntó si quería que la contactara. Le dije que no. ¿Para qué? Ya había tomado su decisión hace décadas. Remover eso solo le causaría dolor. Y a mí tampoco me devolvería lo que perdí. ¿Y el niño? ¿Mi Marcelo? Nuestro Marcelo, me corrigió suavemente, y algo en esa palabra, nuestro, me atravesó el pecho. Nunca pude encontrarlo. Los archivos de adopción están sellados. Es ilegal abrirlos sin el consentimiento de ambas partes. Intenté todo. Sobornos, abogados, contactos en el gobierno. Nada funcionaba. Con el tiempo acepté que era una causa perdida. Me dediqué a mi trabajo. Construí un imperio, acumulé más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero todo se sentía vacío. Porque no tenía a nadie con quien compartirlo. Me casé una vez, hace 20 años. Duró 2. Ella quería hijos y yo no podía darle más. No porque fuera incapaz, sino porque ya tenía un hijo en algún lugar. Un hijo que no conocía. Y sentía que tener otros sería traicionarlo de alguna forma. Su voz se quebró de nuevo. Esperé mientras él recuperaba la compostura. Y entonces ayer, continuó, entro a este restaurante porque mi chofer necesitaba gasolina y este lugar estaba cerca. Pido un café. Y una mujer, usted, me dice que su hijo tiene el mismo tatuaje que yo. El mismo exactamente. ¿Entiende lo que eso significa? Durante 42 años he cargado este tatuaje como un recordatorio de lo que perdí. Y de repente descubro que mi hijo, el hijo que busqué durante años, se hizo el mismo tatuaje. Como si el universo nos estuviera conectando sin que ninguno de los dos lo supiéramos. ¿Cómo supo Marcelo?, pregunté. ¿Cómo supo las iniciales? ¿La fecha? Alfredo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Esa es exactamente la pregunta que me mantuvo despierto toda la noche. Los archivos de adopción están sellados, pero no son imposibles de acceder si sabes cómo. Tal vez Marcelo contrató a alguien. Tal vez encontró una forma. O tal vez simplemente investigó lo suficiente como para encontrar piezas de información y unirlas. No lo sé. Pero necesito saberlo. Necesito conocerlo. Me recosté en la silla, sintiendo como el peso de esta conversación me aplastaba. Toda mi vida había sido la madre de Marcelo. Solo su madre. La única que lo cuidó cuando estaba enfermo. La que trabajó dobles turnos para poder comprarle útiles escolares. La que lo sostuvo cuando lloró por su primera decepción amorosa. Y ahora este hombre,
este extraño elegante y rico, me estaba diciendo que él también tenía derecho a ese título. Que él también era su padre. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, y no pude evitar que mi voz sonara defensiva. Alfredo me miró con una suavidad que no esperaba. Nada que usted no quiera darme, señor Arezzo. Puedo llamarla Celina, ¿verdad? Asentí. Celina, usted le dio a mi hijo algo que yo nunca pude darle. Una madre. Un hogar. Amor. Usted lo crió. Lo convirtió en el hombre que es hoy. Yo no vengo aquí a quitarle nada. No vengo a reclamar derechos que perdí hace décadas. Solo quiero conocerlo. Quiero saber quién es. ¿Cómo es su voz? Si se parece a mí o a Matilde. ¿Qué le gusta hacer? Si es feliz. Eso es todo. Solo quiero llenar el vacío que he tenido en el pecho durante 42 años. Había tanta sinceridad en sus palabras que sentí como mi resistencia comenzaba a desmoronarse. Este hombre no era una amenaza. Era un padre que había perdido a su hijo antes de siquiera conocerlo. Y ahora el destino, o la casualidad, o lo que fuera, nos había puesto en el mismo restaurante en el mismo momento. Tengo que hablar con Marcelo primero, dije finalmente. Él tiene derecho a decidir si quiere conocerlo. Por supuesto. Completamente de acuerdo. Alfredo sacó una tarjeta de presentación de su cartera. Era pesada, de un papel grueso y elegante. Alfredo Ruiz. Director ejecutivo. Grupo Empresarial Ruiz. Un número de teléfono. Una dirección de correo electrónico. Llámeme cuando haya hablado con él. Cualquier día, cualquier hora. Estaré esperando. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos y la guardé en el bolsillo de mi uniforme. Alfredo se puso de pie. Dejó otro billete de $100 sobre la mesa, esta vez para pagar un café que ni siquiera había tocado. Gracias, Celina. Gracias por cuidar de mi hijo todos estos años. Gracias por ser la madre que yo no pude ser como padre. Y se fue, dejándome sola en esa mesa con un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. El resto del día pasó en una neblina. Limpié mesas sin ver lo que limpiaba. Serví café sin recordar a quién se lo servía. Mi jefe me preguntó 2 veces si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. No era mentira. Estaba exhausta. Pero no del tipo de cansancio que se cura con una siesta. Era un cansancio del alma. Cuando terminó mi turno a las 6 de la tarde, tomé el autobús de regreso a casa. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar. Las calles llenas de gente apurada. Los vendedores ambulantes gritando sus productos. Los niños corriendo entre los coches detenidos en el tráfico. Todo se veía igual que siempre, pero yo me sentía completamente diferente. Llegué a mi departamento cuando el sol comenzaba a ponerse. Dejé mi bolso en el sofá. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua que bebí de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia el edificio de enfrente donde una familia cenaba junta alrededor de una mesa iluminada. Saqué mi teléfono. Busqué el nombre de Marcelo en mis contactos. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente presioné. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3. ¿Mamá? La voz de Marcelo me llenó el pecho de una calidez que necesitaba desesperadamente en ese momento. Hola, mi amor. ¿Estás ocupado? Nunca para ti. ¿Todo bien? Suenas rara. Necesito hablar contigo. Es importante. Hubo una pausa. ¿Estás enferma? ¿Pasó algo? No, nada de eso. Es complicado. ¿Puedes venir mañana? ¿A almorzar? Claro. Voy a tu casa al mediodía. ¿Está bien? Perfecto. ¿Segura que estás bien, mamá? Segura. Te veo mañana. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Mañana le contaría todo. Mañana Marcelo sabría que su padre biológico, el hombre que lo había buscado durante décadas, finalmente lo había encontrado. Y entonces tendría que enfrentar lo que eso significaba para todos nosotros. Esa noche tampoco dormí mucho. Me la pasé pensando en cómo iba a decirle, en cómo reaccionaría. Marcelo era un hombre adulto, maduro, con su propia familia.
Pero esto era grande. Esto cambiaría su percepción de su propia historia. De quién era. De dónde venía. A las 11 de la mañana del día siguiente estaba en la cocina preparando el almuerzo favorito de Marcelo. Pollo guisado con arroz y frijoles. Simple pero hecho con amor. La comida que le preparaba cuando era niño y venía de la escuela con hambre. La comida que le seguía preparando cada vez que venía a visitarme. A las 12 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba. Mi hijo. Alto, con el cabello oscuro que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. Los ojos café que siempre me miraban con cariño. La sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Hola, mamá. Me abrazó fuerte, como siempre hacía. Olía a la colonia que usaba desde que era adolescente. Un olor familiar que me hacía sentir segura. Huele delicioso, dijo, entrando al departamento. ¿Hiciste pollo guisado? Tu favorito. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida. Comimos en silencio durante unos minutos. Yo lo observaba, memorizando cada detalle de su rostro, tratando de ver si podía encontrar rasgos de Alfredo en él. Tal vez en la forma de su nariz, o en el ángulo de su mandíbula, o en esos ojos que parecían mirar el mundo con una intensidad particular. Bueno, dijo finalmente, dejando el tenedor sobre el plato. Vas a decirme qué pasa o voy a tener que adivinarlo. Respiré profundo. No había forma fácil de hacer esto. Hace 2 días, comencé, un hombre entró al restaurante donde trabajo. Pidió café. Y cuando extendió la mano para tomar la taza, vi su muñeca. Marcelo me miraba con atención, su comida olvidada. Tenía un tatuaje, continué, idéntico al tuyo. Las mismas iniciales. La misma fecha. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Exactamente como había pasado con Alfredo 2 días antes. Como padre, como hijo. ¿Qué? Susurró. Saqué la tarjeta de presentación del bolsillo de mi pantalón y la deslicé sobre la mesa hacia él. Su nombre es Alfredo Ruiz. Y creo, Marcelo, que es tu padre biológico. Marcelo tomó la tarjeta con manos que temblaban tanto como las mías habían temblado cuando Alfredo me la entregó. La giró entre sus dedos, leyendo el nombre una y otra vez, como si las letras fueran a reorganizarse y formar algo diferente si las miraba lo suficiente. No dijo nada durante 1 minuto completo. Solo miraba esa tarjeta. Yo esperé, con el corazón en la garganta, sin saber qué esperar. ¿Enojo? ¿Alivio? ¿Confusión? Marcelo siempre había sido difícil de leer cuando procesaba emociones fuertes. Desde niño. Se cerraba hacia adentro, se volvía silencioso, necesitaba tiempo. Finalmente levantó la vista hacia mí. ¿Hablaste con él? Sí. Ayer volvió al restaurante. Me contó su historia. Marcelo, él te buscó durante años. Décadas. Nunca dejó de buscarte. Las palabras salieron atropelladas, urgentes. Necesitaba que Marcelo entendiera que Alfredo no era un padre ausente por elección. Que las circunstancias lo habían separado de su hijo. Que había sufrido tanto como cualquiera podría sufrir por esa pérdida. Marcelo dejó la tarjeta sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. Respiró profundo varias veces. Cuando bajó las manos, vi que sus ojos estaban rojos. Yo sabía, dijo con voz ronca. Bueno, no sabía su nombre, ni que era rico, ni nada específico, pero sabía que me había buscado. ¿Qué? Hace como 10 años, cuando cumplí 32, contraté a alguien, un investigador privado. Me costó todos mis ahorros en ese momento. $2.500 que había guardado durante años. Le di toda la información que tenía de mis documentos de adopción. No era mucha. Fecha de nacimiento. Hospital. El nombre de la agencia. Tardó 8 meses, pero encontró algo. Hizo una pausa. Se sirvió agua del jarro que había sobre la mesa y bebió despacio, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. Encontró registros del hospital. Resulta que hubo un hombre que estuvo ahí, preguntando por un bebé que había nacido esa fecha. Un bebé que había sido dado en adopción por una mujer que usó un nombre falso. Los registros médicos mencionaban que ese hombre había estado ahí varias veces, desesperado, tratando de localizar al niño. Pero para cuando llegó,
Yo ya había sido trasladado a la agencia. Ya estaba en proceso de adopción. Ya estaba contigo. Una lágrima rodó por su mejilla. No se la limpió. El investigador me dijo que había evidencia de que mi padre biológico había contratado abogados, investigadores, que había gastado mucho dinero tratando de encontrarme durante años. Pero el sistema lo bloqueó en cada paso. Me dijo que era claro que mi padre me había querido, que me había buscado, que no me había abandonado por elección. ¿Y por qué nunca me dijiste nada de esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Marcelo me miró con esos ojos que conocía tan bien, llenos ahora de una tristeza profunda. Porque no quería hacerte daño, mamá. No quería que pensaras que estaba buscando reemplazarte. Tú eres mi madre, la única madre que he conocido. La que me crió, me cuidó, sacrificó todo por mí. ¿Cómo te iba a decir que estaba buscando a la gente que me dio la vida pero no me crió? Sentía que era una traición. No es una traición, Marcelo. Es natural querer saber de dónde vienes. Lo sé. Ahora lo sé. Pero en ese entonces tenía miedo. Miedo de lastimarte. Miedo de lo que podría descubrir. Así que tomé la información que el investigador me dio y me hice este tatuaje. Se tocó la muñeca izquierda, donde las iniciales A y M estaban entrelazadas sobre la fecha de su nacimiento. Las iniciales no las sabía con certeza. El investigador encontró referencias a un Alfredo en algunos documentos, y mi madre biológica al parecer se llamaba algo con M. Matilde, según un registro de admisión del hospital que no estaba completamente borrado. Así que tomé esas letras y esta fecha y las puse en mi piel. Era mi forma de cargar mi historia conmigo. De no olvidar que en algún lugar había gente que tal vez pensaba en mí. O al menos eso quería creer. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, igual que había hecho Alfredo. El mismo gesto exacto. Y en ese momento vi la conexión entre ellos. No solo en el tatuaje, sino en la forma en que procesaban el dolor. En cómo se contenían. En esa dignidad silenciosa que ambos cargaban. Mamá, continuó Marcelo, necesito que sepas algo. Nada de esto cambia lo que siento por ti. Eres mi madre. Punto. Alfredo Ruiz puede ser mi padre biológico, pero tú me diste todo lo que importa. Tú me enseñaste a caminar, a leer, a ser un buen hombre. Tú estuviste ahí en cada momento importante de mi vida. Los cumpleaños, las graduaciones, mi boda, el nacimiento de Inés. Todo. Él puede tener mi sangre, pero tú tienes mi corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Me levanté de mi silla, rodeé la mesa y abracé a mi hijo. Mi niño. Mi Marcelo. Lo abracé como lo había abrazado 1000 veces antes. Cuando tenía pesadillas de niño. Cuando su primer amor lo dejó. Cuando consiguió su primer trabajo. En los buenos momentos y en los malos. Te amo, le susurré. Siempre te he amado. Desde el momento en que te vi. Y yo a ti, mamá. Siempre. Nos quedamos así por un largo rato. Simplemente sosteniéndonos el uno al otro. Recordándonos que el amor no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con las noches sin dormir cuidando a un niño enfermo. Con los sacrificios silenciosos. Con estar presente incluso cuando es difícil. Finalmente nos separamos. Volvimos a sentarnos. La comida en nuestros platos se había enfriado, pero ninguno de los dos parecía importarle. ¿Quieres conocerlo?, pregunté suavemente. Marcelo miró la tarjeta de presentación que seguía sobre la mesa. Sí, dijo después de una pausa. Creo que sí. He pensado en esto durante 10 años. ¿En qué le diría si alguna vez lo encontraba? ¿Qué le preguntaría? Y ahora está aquí, en esta ciudad, esperando. Sería tonto no aprovechar esta oportunidad. Alfredo dijo que lo llamara cuando estuvieras listo. Que cualquier día, cualquier hora. Marcelo asintió lentamente. ¿Puedes llamarlo ahora? Podemos verlo mañana. No sé si puedo esperar más tiempo. Ya he esperado lo suficiente. Saqué mi teléfono y marqué el número de la tarjeta. Sonó 2 veces antes de que contestaran. ¿Celina? La voz de Alfredo sonaba ansiosa, esperanzada. Sí, soy yo. Estoy aquí con Marcelo. Hablamos. Y él quiere conocerte.
Escuché una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Un sonido que podría haber sido un sollozo contenido. ¿De verdad? De verdad, confirmé. ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que sea mejor para él. Miré a Marcelo, levantando las cejas en pregunta silenciosa. Mañana, dijo Marcelo lo suficientemente alto para que Alfredo lo escuchara. Si es posible. Hubo un silencio breve. Luego la voz de Alfredo volvió, más firme ahora. Mañana perfecto. ¿Pueden venir a mi casa? Es más privado. Más cómodo. Puedo enviar un coche a recogerlos. No es necesario, intervino Marcelo. Dame la dirección. Iremos nosotros. Alfredo dio la dirección. Una zona residencial exclusiva en las lomas de Chapultepec. El tipo de vecindario donde yo nunca había puesto un pie. Donde las casas probablemente costaban más de lo que yo ganaría en 20 vidas. ¿A qué hora?, preguntó Alfredo. Las 2 de la tarde, sugirió Marcelo. Perfecto. Estaré esperando. Y Marcelo. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Hasta mañana, respondió Marcelo, y colgué. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. El peso de lo que acababa de pasar se asentó sobre nosotros como una manta pesada. «Vas a venir conmigo, ¿verdad?», preguntó Marcelo de repente, mirándome con ojos que parecían los de un niño pequeño otra vez. Asustado. Necesitando a su madre. «Por supuesto que voy», respondí sin dudar. «Siempre voy contigo cuando me necesitas. Te necesito mañana, mamá. No sé si puedo hacer esto solo». «No estás solo. Nunca has estado solo». Esa noche, después de que Marcelo se fue, me senté en mi sofá con una taza de té que no bebí. Pensé en el día siguiente. En cómo sería estar en la misma habitación con Alfredo y Marcelo. 2 hombres unidos por la sangre, pero separados por el tiempo y las circunstancias. Y yo, la mujer que había llenado el espacio entre ellos sin saber que lo estaba haciendo. Me pregunté qué sentiría Alfredo cuando finalmente viera a su hijo. Cuando escuchara su voz. Cuando pudiera tocarlo, abrazarlo, confirmar que era real y no solo un sueño de 42 años. Me pregunté qué sentiría Marcelo cuando mirara a los ojos de su padre biológico por primera vez. Si vería similitudes. Si sentiría una conexión instantánea o si sería incómodo y extraño. Y me pregunté qué sentiría yo. Porque parte de mí estaba feliz por esta reunión. Por este cierre que ambos necesitaban. Pero otra parte, una parte pequeña y egoísta que no quería admitir, tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de que Alfredo, con todo su dinero y su influencia, le ofreciera a Marcelo un mundo que yo nunca pude darle. Un mundo donde yo ya no encajara. Pero entonces recordé las palabras de Marcelo. Tú tienes mi corazón. Y supe que sin importar lo que pasara mañana, sin importar qué relación se formara entre Marcelo y Alfredo, yo siempre sería su madre. Nadie podía quitarme eso. Ni el tiempo. Ni el dinero. Ni la sangre. Me fui a dormir esa noche con esa certeza sosteniéndome. Y por primera vez en 3 días, dormí profundamente. Me desperté a las 6 de la mañana aunque no tenía que ir a trabajar. Le había pedido el día libre a mi jefe, algo que rara vez hacía. Le dije que era un asunto familiar importante y él, sorprendentemente, no hizo preguntas. Solo asintió y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. Me duché con agua más caliente de lo normal, dejando que el vapor llenara el pequeño baño y relajara los músculos tensos de mi espalda. Me sequé despacio, mirándome en el espejo empañado. Una mujer de 68 años me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Manos manchadas y curtidas por años de trabajo duro. Pero también vi fuerza en ese reflejo. Dignidad. Una mujer que había criado a un buen hombre contra todas las probabilidades. Abrí mi armario y miré la ropa que colgaba ahí. No tenía mucho. Unos cuantos pantalones. Blusas simples. Un vestido que usaba para bodas y funerales. Nada apropiado para visitar una mansión en las lomas. Nada que me hiciera sentir menos fuera de lugar en el mundo de Alfredo Ruiz. Finalmente elegí unos pantalones grises y una blusa blanca. Simple pero limpia. Me peiné el cabello hacia atrás en un moño bajo. Me puse los únicos aretes que tenía,
unos pequeños de plata que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Me miré una última vez en el espejo y respiré profundo. Esto no es sobre ti, me dije. Esto es sobre Marcelo. Sobre darle la oportunidad de conocer su historia completa. Marcelo llegó a mi departamento a la 1 en punto. Conducía su coche viejo, un sedán que tenía más de 10 años pero que mantenía impecable. Se bajó y subió las escaleras hacia mi puerta. Cuando abrí, vi que él también se había arreglado más de lo normal. Pantalones de vestir. Camisa azul clara. Se había afeitado y peinado con cuidado. Pero lo que más noté fue la expresión en su rostro. Nerviosismo mezclado con determinación. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. El viaje hasta las Lomas tomó 40 minutos. El tráfico estaba pesado como siempre. Marcelo conducía en silencio, sus manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Yo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad cambiaba gradualmente a medida que nos alejábamos de mi vecindario. Los edificios se volvían más espaciados. Los árboles más abundantes. Las calles más limpias. Cuando finalmente entramos a las Lomas, fue como entrar a otro mundo. Mansiones enormes escondidas detrás de muros altos y rejas de hierro forjado. Jardines perfectamente cuidados. Coches de lujo estacionados en entradas de piedra. Este era el tipo de lugar que yo solo había visto en revistas o en la televisión. Marcelo siguió las indicaciones del GPS hasta que llegamos a una reja negra con un intercomunicador. Presionó el botón y una voz respondió inmediatamente. ¿Marcelo Arezzo? Sí. Los esperábamos. Pasen, por favor. La reja se abrió con un zumbido eléctrico y entramos. El camino de entrada era largo, bordeado de árboles y flores que alguien claramente cuidaba con dedicación. Y al final del camino estaba la casa. No era una casa. Era una propiedad. Enorme. Blanca. Con columnas en la entrada y ventanas que parecían del tamaño de paredes enteras. Marcelo estacionó frente a la entrada principal. Apagó el motor. Ninguno de los dos se movió durante un momento. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé, respondió honestamente. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, repetí. Salimos del coche. Subimos los escalones de mármol hasta la puerta principal de madera tallada. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió. Alfredo Ruiz estaba ahí. Pero no era el hombre impecable y controlado que había visto en el restaurante. Sus ojos estaban rojos. Su cabello, aunque peinado, se veía como si se hubiera pasado las manos por él 1000 veces. Llevaba una camisa blanca con los primeros botones desabrochados y pantalones oscuros. Sus pies estaban descalzos, algo que me sorprendió por alguna razón. Lo hacía parecer más humano, menos intimidante. Nos miró a ambos, pero sus ojos se quedaron fijos en Marcelo. Completamente fijos. Como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. Marcelo, dijo, y su voz se quebró al decir el nombre. Mi hijo dio un paso adelante. Alfredo también. Y entonces, sin que ninguno dijera nada más, se abrazaron. No fue un abrazo formal o incómodo. Fue un abrazo de 42 años de anhelo comprimidos en un solo momento. Vi cómo los hombros de Alfredo temblaban. Vi cómo Marcelo cerraba los ojos con fuerza, sus propias lágrimas rodando por sus mejillas. Me quedé ahí parada, viendo a mi hijo abrazar a su padre por primera vez, y algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo estuvieron así. Tal vez 1 minuto. Tal vez 5. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente se separaron, ambos limpiándose las lágrimas, ambos sonriendo a través del dolor. Alfredo entonces me miró a mí. Celina, dijo, y me abrió los brazos. No esperaba eso. Pero fui hacia él y me dejé abrazar. Me abrazó con una intensidad que me sorprendió, con una gratitud que podía sentir en cada fibra de su ser. Gracias, susurró contra mi cabello. Gracias por cuidar de mi hijo. Gracias por amarlo. Gracias por ser la madre que yo no pude ser como padre. No pude responder. Solo asentí contra su pecho. Cuando nos separamos, Alfredo nos hizo pasar. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior.
Techos altos. Pisos de mármol. Arte en las paredes que probablemente valía más que mi departamento entero. Pero también había algo cálido en la decoración. Fotos familiares viejas. Libros desgastados en los estantes. No era solo una casa de exhibición. Alguien vivía aquí. Alguien solo. Nos llevó a una sala con ventanales que daban a un jardín enorme. Había un sofá cómodo, sillones, una mesa de centro con una charola que tenía café, té y algo de comida. «Por favor, siéntense», dijo Alfredo. Preparé algo por si tenían hambre. No sabía que les gustaba, así que hice un poco de todo. Se veía tan nervioso, tan ansioso por complacer, que me recordó a mí misma cuando Marcelo traía amigos a casa de niño. Esa necesidad de que todo fuera perfecto, de que se sintieran bienvenidos. Nos sentamos. Alfredo se sentó frente a Marcelo, inclinado hacia adelante, como si no quisiera perder ni un segundo de verlo. «No sé por dónde empezar», dijo Alfredo. «He soñado con este momento durante tanto tiempo que ahora que está aquí, todas las palabras que había preparado desaparecieron». «Yo también», admitió Marcelo. «He imaginado conocerte desde que supe que me buscaste, que me quisiste. Pero ahora no sé qué decir». Se miraron por un momento. Y entonces Alfredo sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Entonces tal vez empecemos con lo simple. Cuéntame sobre tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Quiero saber todo». Y Marcelo empezó a hablar. Le contó sobre su trabajo como contador en una empresa mediana. Sobre su esposa Teodora, que era maestra de primaria. Sobre Inés, su hija de 16 años que quería estudiar medicina. Le contó sobre sus pasatiempos. Cómo le gustaba jugar fútbol los domingos con sus amigos. Cómo leía novelas de misterio antes de dormir. Cómo cocinaba mejor de lo que nadie esperaría de un hombre que se crió con una madre que trabajaba todo el tiempo. Alfredo escuchaba cada palabra como si fuera oro. Hacía preguntas. Reía en los momentos apropiados. Y gradualmente, la tensión en la habitación comenzó a disolverse. Ya no éramos extraños compartiendo un momento incómodo. Éramos personas conectadas por el destino y las circunstancias, tratando de construir un puente sobre 42 años de ausencia. «¿Y tú?», dijo Marcelo después de un rato. «Cuéntame sobre ti, sobre tu vida». Alfredo respiró profundo. «Construí un negocio», comenzó. «Empecé con nada. Bueno, no exactamente nada. Tenía una pequeña herencia de mi abuelo. $5,000. Los usé para abrir mi primera tienda. Vendía equipos electrónicos. Computadoras cuando empezaban a ser accesibles para el público general. Trabajé 18 horas al día durante años. Abrí más tiendas. Luego me expandí a otros productos. Ahora tengo una cadena de 50 tiendas en todo el país. Pero nunca me casé de verdad. Bueno, una vez, pero solo duró 2 años. No tuve más hijos. No porque no pudiera, sino porque sentía que ya tenía un hijo en algún lugar. Y tener otro parecía traicionarte de alguna forma. «¿Por eso te hiciste el tatuaje?», preguntó Marcelo, señalando la muñeca de Alfredo. «Por eso me hice el tatuaje. Era mi forma de llevarte conmigo. De no olvidar que en algún lugar estabas creciendo, viviendo, siendo. Y esperaba, en algún rincón irracional de mi corazón, que tal vez algún día el universo nos reuniría». Marcelo levantó su propia muñeca, mostrando su tatuaje idéntico. «Yo me lo hice por la misma razón. Para llevarte conmigo. Para recordar que vengo de algún lugar. De alguien». Alfredo extendió su mano. Marcelo hizo lo mismo. Juntaron sus muñecas, tatuaje contra tatuaje, y se quedaron así por un momento. Padre e hijo. Unidos finalmente por algo más que sangre. Yo los miraba desde mi lugar en el sofá, y las lágrimas rodaban libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no tenía nombre. Gratitud tal vez. Por haber sido parte de esta historia. Por haber cuidado a este niño que 2 personas amaban tanto sin siquiera conocerse. Pasamos 3 horas en esa sala. 3 horas que se sintieron como minutos. Alfredo y Marcelo hablaron de todo y de nada. De música, de deportes, de películas favoritas. Descubrieron que ambos odiaban el cilantro y amaban el café oscuro sin azúcar.
que ambos eran noctámbulos que hacían su mejor trabajo después de las 10 de la noche, que ambos tenían esa misma costumbre de frotarse la nuca cuando estaban pensando en algo difícil. Yo permanecí mayormente en silencio, observando, dejándolos tener este momento. Pero Alfredo me incluía constantemente en la conversación. Preguntaba sobre cómo había sido Marcelo de niño, qué travesuras hacía, cuál fue su primera palabra, cuándo dio sus primeros pasos. Todas esas pequeñas cosas que los padres atesoran y que él se había perdido. Le conté todo. Como Marcelo había sido un bebé tranquilo que dormía toda la noche desde los 3 meses. Como su primera palabra había sido mamá, dicha a los 11 meses mientras yo le daba de comer puré de zanahoria. Cómo había aprendido a caminar a los 13 meses, dando sus primeros pasos tambaleantes desde el sofá hasta mis brazos. Cómo había sido un niño curioso que desarmaba todos los juguetes para ver cómo funcionaban por dentro. Alfredo escuchaba cada anécdota con una mezcla de alegría y dolor en su rostro. Alegría por finalmente conocer estas historias. Dolor por no haberlas vivido. Debe haber sido difícil, dijo Alfredo en un momento, mirándome directamente. Criarlo sola. Sin ayuda. Me encogí de hombros. Hice lo que tenía que hacer. Lo que cualquier madre haría. Pero no todas lo hacen, insistió él. No todas dan tanto. No todas sacrifican su propia comodidad, sus propios sueños, para darle a un niño todo lo que necesita. Celina, quiero que sepas que te admiro profundamente. Lo que hiciste, como criaste a Marcelo, es extraordinario. Sus palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Nadie me había dicho algo así antes. La gente siempre asumía que lo que yo había hecho era simplemente mi deber. Mi trabajo como madre. Nadie lo veía como algo especial o admirable. Era solo lo que se esperaba. Gracias, logré decir, mi voz apenas un susurro. La conversación eventualmente se dirigió hacia el futuro. Alfredo quería saber si podía ver a Marcelo de nuevo. Si podían construir una relación. Marcelo dijo que sí sin dudarlo. Que había esperado esto durante demasiado tiempo como para dejarlo ir ahora. Y a Inés, dijo Alfredo. Me gustaría conocer a mi nieta. Si ella quiere, por supuesto. Le va a encantar, respondió Marcelo con una sonrisa. Inés siempre ha sido curiosa sobre mi familia biológica. Pregunta sobre ellos desde que tiene memoria. ¿Y tu esposa?, preguntó Alfredo cautelosamente. ¿Teodora? ¿Cómo se siente ella sobre todo esto? Vi cómo la expresión de Marcelo se nublaba ligeramente. Fue un cambio sutil, pero yo lo noté. Lo conocía demasiado bien como para no ver cuando algo lo molestaba. Teodora es complicada, dijo Marcelo después de una pausa. Tiene opiniones fuertes sobre muchas cosas. No le conté sobre la investigación que hice hace años. No le he contado sobre esto todavía. Pero lo haré esta noche. Alfredo asintió, sin presionar más. Era perceptivo. Podía leer el ambiente. Bueno, dijo, poniéndose de pie. Espero conocerla pronto. A ella y a Inés. Y espero que todos ustedes vengan a cenar aquí pronto. Puedo cocinar, o podemos pedir comida, o lo que prefieran. Solo quiero pasar tiempo con mi familia. Mi familia. Esas dos palabras flotaron en el aire como algo precioso y frágil. Nos acompañó hasta la puerta. Antes de que saliéramos, puso una mano en el hombro de Marcelo. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. No la tomo a la ligera. Sé que no puedo recuperar los años perdidos. Pero espero poder ser parte de tu vida de ahora en adelante. En la capacidad que tú quieras. Ya eres parte de mi vida, respondió Marcelo. Has estado ahí, en ese tatuaje, durante años. Ahora simplemente eres real. Se abrazaron de nuevo. Más breve esta vez, pero no menos significativo. Luego Alfredo se giró hacia mí. Celina, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Quiero que sepas que tienes un lugar en esta familia también. No solo porque eres la madre de Marcelo, sino porque mereces ser honrada por lo que hiciste. Por favor, ven a visitarme. Cuando quieras. Siempre serás bienvenida aquí. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. El viaje de regreso fue diferente al viaje de ida. Marcelo parecía más ligero de alguna forma.
como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Sonreía mientras conducía, una sonrisa pequeña pero constante. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Bien, respondió. Realmente bien. Es raro, ¿no? Conocer a alguien por primera vez, pero sentir que de alguna forma siempre lo has conocido. Sé exactamente a qué te refieres. Llegamos a mi departamento al atardecer. Marcelo apagó el motor, pero ninguno se movió para salir. Mamá, dijo después de un momento. Necesito que sepas algo. Esto, conocer a Alfredo, no cambia nada entre tú y yo. Tú sigues siendo mi madre. La única madre que importa. Él puede ser mi padre biológico, pero tú me hiciste quien soy. Lo sé, mi amor. Lo sé. ¿De verdad? Porque necesito que realmente lo entiendas. Alfredo puede tener dinero, puede tener una casa enorme, puede ofrecerme cosas que tú nunca pudiste. Pero nada de eso importa. Lo que importa es que tú estuviste ahí. Cada día. Cada momento. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Parecía que no podía dejar de llorar últimamente. Pero estas lágrimas eran buenas. Eran de alivio. De amor. De gratitud por tener un hijo que me valoraba de esta forma. Te amo, le dije. Y yo a ti. Nos abrazamos ahí en el coche hasta que comenzó a oscurecer. Finalmente me bajé y subí a mi departamento. Desde la ventana vi cómo Marcelo se alejaba, y me quedé ahí parada por un largo rato, procesando todo lo que había pasado. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era por ansiedad o preocupación. Era porque mi mente no dejaba de reproducir el día. La cara de Alfredo cuando vio a Marcelo por primera vez. El abrazo entre padre e hijo. Las conversaciones. Las risas. Las lágrimas. Todo había sido tan intenso, tan emocional, que mi cuerpo zumbaba con la energía de todo ello. Me preparé un té y me senté en el sofá. Encendí el televisor, pero no presté atención a lo que estaba pasando. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en el futuro, en cómo sería esta nueva dinámica. Alfredo en la vida de Marcelo. Marcelo dividiendo su tiempo entre su familia y su padre recién encontrado. Y yo, ¿dónde encajaba en todo esto? Alfredo había sido amable conmigo. Más que amable. Había sido respetuoso y agradecido. Pero ¿cuánto tiempo duraría eso? ¿Qué pasaría cuando la novedad se desgastara? Cuando Alfredo se diera cuenta de que yo era solo una mujer vieja y pobre que limpiaba pisos para vivir. ¿Seguiría siendo tan amable entonces? Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No tenía sentido preocuparse por cosas que tal vez nunca pasarían. Por ahora, todo estaba bien. Marcelo estaba feliz. Alfredo estaba feliz. Yo debería estar feliz también. Y lo estaba. Mayormente. Solo había esa pequeña voz en el fondo de mi mente susurrando dudas. Recordándome que las cosas buenas en mi vida nunca duraban mucho. Que siempre había una caída después de cada subida. Que no debía acostumbrarme a esta sensación de paz porque probablemente no duraría. Pero traté de ignorar esa voz. Traté de enfocarme en lo positivo. En el hecho de que mi hijo había encontrado una pieza importante de su historia. En el hecho de que Alfredo parecía ser un buen hombre que genuinamente quería conocer a su hijo. En el hecho de que, contra todas las probabilidades, algo hermoso había salido de un encuentro casual en un restaurante. 2 días después, Marcelo me llamó. Su voz sonaba tensa por el teléfono. «Mamá, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Solo necesito que vengas. Por favor. Estaré ahí en 1 hora». Tomé el autobús hasta el vecindario de Marcelo. Él y Teodora vivían en una casa modesta en una colonia de clase media. No era lujosa como la mansión de Alfredo, pero era cómoda. Un lugar real donde una familia real vivía. Toqué el timbre. Marcelo abrió la puerta inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella. Se veía cansado, preocupado. «¿Qué pasó?», pregunté mientras entraba. «Le conté a Teodora», dijo sin preámbulos. «Sobre Alfredo. Sobre el encuentro. Sobre todo. Y no lo tomó bien.
Me llevó a la sala. Nos sentamos en el sofá que yo recordaba haber ayudado a elegir cuando ellos se mudaron aquí hace 10 años. Dice que es una mala idea, continuó Marcelo. Que Alfredo probablemente solo quiere algo de mí. Que los hombres ricos no hacen nada sin motivos ocultos. Que voy a terminar decepcionado y lastimado. ¿Y tú qué piensas? Marcelo se frotó la cara con ambas manos, exhausto. Pienso que ella está siendo cínica. Pienso que no puede entender por qué ella tiene una relación perfecta con sus padres y nunca tuvo que preguntarse de dónde viene. Pienso que está siendo injusta con Alfredo sin siquiera conocerlo. Me quedé en silencio por un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. Teodora nunca había sido mi persona favorita. Desde el día que la conocí, algo en ella me hacía sentir incómoda. Era educada conmigo, pero había una frialdad en esa cortesía. Como si estuviera cumpliendo con un deber más que genuinamente interesándose por mí. Pero era la esposa de mi hijo, la madre de mi nieta, y yo respetaba eso. Tal vez tiene miedo, dije finalmente. Miedo de que las cosas cambien. De que Alfredo ocupe un lugar en tu vida que de alguna forma afecte su familia. Lo sé, suspiró Marcelo. Lo sé. Pero no puede pedirme que ignore esto. Que ignore al hombre que me dio la vida y que me buscó durante décadas. No es justo. No, no es justo, acordé. La puerta del fondo se abrió y Teodora entró a la sala. Llevaba jeans y una blusa blanca, su cabello recogido en una cola de caballo alta. Tenía 39 años, pero se veía más joven. Era bonita, con rasgos delicados y ojos verdes que ahora me miraban con algo que parecía molestia. Celina, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No sabía que venías. Marcelo me pidió que viniera, respondí calmadamente. Por supuesto que lo hizo, murmuró, y hubo un tono en su voz que no me gustó. Teodora, dijo Marcelo con advertencia en su voz. Ya hablamos de esto. Ella se cruzó de brazos y se quedó parada frente a nosotros, como una maestra regañando a estudiantes desobedientes. ¿Y qué vas a hacer, Marcelo? ¿Vas a dejar que este hombre rico entre a tu vida y te cambie todo? ¿Vas a empezar a ir a su mansión y olvidarte de tu propia familia? Eso es ridículo, respondió Marcelo, poniéndose de pie. Alfredo no está tratando de cambiarme nada. Solo quiere conocerme. ¿Y después qué? ¿Te va a poner en su testamento? ¿Te va a dar dinero? ¿Y entonces qué vamos a hacer con eso? Ahí estaba. La verdadera preocupación. No era sobre proteger a Marcelo o sobre el bienestar emocional de la familia. Era sobre el dinero. Sobre lo que Alfredo podría o no darle a Marcelo y cómo eso podría afectarla a ella. No me importa su dinero, dijo Marcelo, y pude escuchar la frustración creciendo en su voz. No fui a conocerlo por su dinero. Fui porque es mi padre. Un padre que nunca estuvo ahí, contradijo Teodora. Un padre que te abandonó. No me abandonó. Ya te expliqué esto. La madre biológica lo engañó. Se llevó al bebé sin darle opción. Él me buscó durante años. Eso es lo que él dice, respondió ella con escepticismo. ¿Pero cómo sabes que es verdad? Porque lo siento, gritó Marcelo, y el súbito volumen de su voz hizo que Teodora retrocediera un paso. Porque cuando lo miré a los ojos, vi la verdad. Vi el dolor. Vi el arrepentimiento. Vi a un hombre que ha vivido con un agujero en su corazón durante 42 años igual que yo he vivido con uno en el mío. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Teodora nos miraba a ambos, su expresión oscilando entre enojo y algo que parecía miedo. Finalmente, habló de nuevo, esta vez con voz más suave pero no menos firme. Bien, haz lo que quieras. Pero no involucres a Inés en esto. No hasta que sepamos más sobre este hombre. Inés tiene 16 años, respondió Marcelo. Tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Es mi hija también y tengo derecho a protegerla. ¿Protegerla de qué exactamente? ¿De conocer a su abuelo? ¿De ser decepcionada? ¿De ser lastimada? ¿De involucrarse en algo que no entiende completamente? Teodora, intervine suavemente, tratando de calmar las aguas. Entiendo tu preocupación. Eres madre y quieres proteger a tu hija. Eso es normal. Pero Alfredo es un buen hombre. Lo vi con Marcelo. Vi cómo lo miraba. No hay nada falso en él. Ella se giró hacia mí,
y por primera vez vi hostilidad real en sus ojos. Con todo respeto, Celina, acabas de conocerlo. ¿Has pasado, qué, unas horas con él? ¿Y ya sabes que es un buen hombre? ¿Cómo puedes estar tan segura? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Porque tenía razón. No conocía a Alfredo realmente. Solo había pasado unas horas con él. ¿Pero acaso no había aprendido a leer a las personas después de 68 años de vida? ¿No confiaba en mi instinto? Tienes razón, dije lentamente. No lo conozco bien. Pero sé lo que vi. Y vi a un padre encontrando a su hijo. Vi amor. Vi gratitud. Vi honestidad. Teodora sacudió la cabeza, como si yo fuera una niña ingenua que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Ustedes dos pueden hacer lo que quieran, dijo finalmente. Pero yo no voy a permitir que Inés se involucre hasta que pase más tiempo y podamos estar seguros de las intenciones de ese hombre. Inés es mi hija también, repitió Marcelo. Y voy a hablar con ella sobre esto. Ella merece saber que tiene un abuelo que la quiere conocer. Entonces estarás haciendo eso en contra de mis deseos, respondió Teodora fríamente. Si es necesario, sí. Se miraron el uno al otro, esposo y esposa, en un duelo silencioso de voluntades. Yo me sentía terriblemente incómoda, atrapada en medio de una discusión matrimonial que no era mi lugar presenciar. Creo que debería irme, dije, poniéndome de pie. No, mamá, dijo Marcelo, tomando mi brazo. No tienes que irte. Sí tengo que irme. Ustedes necesitan hablar esto entre ustedes. Como pareja. Celina tiene razón, dijo Teodora. Esto es entre nosotros. Miré a mi hijo. Vi la frustración en su rostro, la tensión en sus hombros. Quería quedarme y apoyarlo. Pero también sabía que mi presencia solo complicaría más las cosas. Llámame después, le dije en voz baja. Para lo que sea. Él asintió y me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me giré hacia Teodora. Solo piénsalo, le dije. Piensa en cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Marcelo. Si tuvieras la oportunidad de conocer una parte de tu historia que siempre ha faltado. ¿No querrías aprovecharla? Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos verdes fríos hasta que salí y cerré la puerta detrás de mí. El viaje en autobús de regreso a casa fue largo y deprimente. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad pasar, pensando en la conversación que acababa de presenciar. Teodora no estaba completamente equivocada en ser cautelosa. Pero su manera de manejarlo, su frialdad, su negativa a siquiera considerar que Alfredo podría ser genuino, eso me molestaba. Y había algo más. Algo en la forma en que me había mirado. Como si yo fuera parte del problema. Como si mi apoyo a Marcelo de alguna forma amenazara su control sobre él. Llegué a casa cuando comenzaba a oscurecer. Me preparé una cena simple, sopa de pollo de lata y pan tostado, pero apenas le di unos bocados. No tenía hambre. Solo estaba cansada. Cansada de todo. Del drama. De la tensión. De sentirme atrapada entre las personas que amaba. Mi teléfono sonó alrededor de las 9 de la noche. Era Marcelo. ¿Cómo estás?, pregunté. Cansado, respondió. Teodora y yo seguimos hablando después de que te fuiste. No llegamos a ningún acuerdo real. Ella sigue firme en que Inés no debe conocer a Alfredo todavía. Yo sigo pensando que debe tener la opción de decidir por sí misma. Lo siento, mi amor. Siento que estés pasando por esto. No es tu culpa. Es solo complicado. Teodora puede ser muy terca cuando toma una posición sobre algo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez esperar un poco. Dejar que Teodora se acostumbre a la idea. Mientras tanto, seguiré viendo a Alfredo yo solo. Construyendo esa relación. Y tal vez con el tiempo Teodora vea que no hay nada de qué preocuparse. Sonaba como un plan razonable, aunque ambos sabíamos que no sería fácil. Alfredo preguntó por ti, dijo Marcelo después de una pausa. Le mandé un mensaje hoy contándole sobre el encuentro. Dijo que espera que tú también lo visites pronto. Que quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? No lo sé. Pero sonaba importante. Le diré que vaya, dije, aunque no estaba segura de si realmente lo haría. Hablamos un poco más, mayormente de cosas sin importancia.
de cómo estaba el trabajo, de cómo estaba Inés con la escuela. Cosas normales que nos devolvían a tierra firme después de días de emociones intensas. Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá por un largo rato, pensando en Alfredo, en lo que podría querer hablar conmigo. Parte de mí estaba curiosa, otra parte estaba nerviosa. ¿Y si quería ofrecerme dinero? ¿Algún tipo de compensación por haber criado a su hijo? La idea me hacía sentir incómoda. Yo no había criado a Marcelo esperando una recompensa. Lo había hecho porque lo amaba, porque era mi hijo. Pero tal vez no era sobre dinero. Tal vez Alfredo solo quería agradecerme propiamente. O tal vez quería hablar sobre cómo manejar la situación con Teodora. O tal vez simplemente quería conocerme mejor, ahora que estábamos conectados de esta forma extraña e inesperada. Decidí que iría. No inmediatamente, pero pronto. Porque a pesar de mis inseguridades y miedos, sentía que le debía eso a Alfredo. Y tal vez me lo debía a mí misma también. 3 días después, reuní el coraje para llamar al número en la tarjeta de Alfredo. Contestó al segundo timbre. ¿Celina? Sí, soy yo. Marcelo dijo que querías hablar conmigo. Sí. Gracias por llamar. ¿Puedes venir a mi casa? ¿Mañana tal vez? En la tarde si es mejor para ti. Puedo, respondí. ¿A qué hora? ¿Las 3? ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto. Te veo mañana entonces. Y Celina, gracias. De verdad. Colgué y me quedé mirando el teléfono, preguntándome qué había aceptado exactamente. Al día siguiente me arreglé con más cuidado de lo normal. Me puse mi único vestido decente, uno gris oscuro que había comprado en oferta hace 2 años. Me maquillé ligeramente, algo que rara vez hacía. Me miré en el espejo y vi a una mujer tratando desesperadamente de verse presentable para un mundo al que no pertenecía. Tomé un taxi esta vez, un lujo que normalmente no me permitía. Pero no quería llegar sudada y cansada después de 2 autobuses y una caminata. Quería llegar con al menos un poco de dignidad intacta. El taxi me dejó frente a la reja negra de la propiedad de Alfredo. Pagué los $20 del viaje, más de lo que ganaba en 2 horas de trabajo, y me quedé parada frente al intercomunicador por un momento antes de presionar el botón. La voz de Alfredo respondió casi inmediatamente. ¿Celina? Sí. Pasa, por favor. Te estoy esperando. La reja se abrió y caminé por el largo sendero bordeado de flores. Esta vez presté más atención a los detalles. Las rosas perfectamente podadas. Los árboles altos que daban sombra. El sonido del agua corriendo de alguna fuente escondida. Todo era tan hermoso, tan cuidado, tan diferente a mi mundo de departamentos viejos y calles ruidosas. Alfredo abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba pantalones de lino claros y una camisa blanca con las mangas enrolladas. Se veía relajado, casi informal. Sonrió cuando me vio. Celina, gracias por venir. Pasa, por favor. Me condujo no a la sala formal donde habíamos estado la última vez, sino a una terraza en la parte trasera de la casa. Había una mesa con sombrilla, 2 sillas cómodas, y una vista increíble del jardín que se extendía hacia lo que parecía no tener fin. Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de tomar? ¿Café? ¿Té? ¿Agua? Café está bien, gracias. Desapareció por un momento y regresó con una bandeja que tenía una cafetera, 2 tazas, azúcar y crema. Sirvió el café con manos expertas y me pasó una taza. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo café, mirando el jardín. Era un silencio cómodo, no forzado. Como si fuéramos viejos amigos que no necesitaban llenar cada segundo con palabras. Finalmente, Alfredo habló. Te pedí que vinieras porque quiero hablar contigo sobre algo importante. Algo que he estado pensando desde que conocí a Marcelo. Esperé, mi corazón latiendo un poco más rápido. Durante 42 años, continuó, he vivido con un vacío. Sin familia real. Sin herederos. Sin nadie a quien dejarle todo esto. Hizo un gesto amplio hacia la casa y los jardines. Construí todo esto trabajando día y noche. Sacrifiqué relaciones, sacrifiqué mi propia felicidad, todo por acumular riqueza y éxito. ¿Y para qué? No tenía a nadie con quien compartirlo.
Pero ahora tengo a Marcelo. Y a través de él, tengo a Inés. Y de alguna forma extraña y maravillosa, te tengo a ti también. No entiendo, dije suavemente. Alfredo se inclinó hacia adelante, sus ojos grises mirándome con una intensidad que me hizo sentir vista de una forma que no había experimentado en años. Celina, tú hiciste algo que yo no pude hacer. Le diste a mi hijo un hogar. Amor. Una familia. Lo convertiste en el hombre bueno y decente que es hoy. Y quiero agradecerte por eso. Pero no con palabras. Las palabras no son suficientes. Alfredo, empecé, pero levantó una mano. Déjame terminar, por favor. He estado pensando mucho sobre esto. Sobre cómo puedo honrar lo que hiciste. Y llegué a una conclusión. Quiero asegurarme de que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez. Quiero que dejes ese trabajo que te está matando. Quiero que vivas con dignidad, con comodidad, por el resto de tu vida. No puedes, susurré, sacudiendo la cabeza. No puedes simplemente. Si puedo, interrumpió suavemente. Y quiero hacerlo. No como caridad. Como gratitud. Como reconocimiento de que tú diste tanto y recibiste tan poco a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. He establecido un fondo para ti, continuó Alfredo. Suficiente para que nunca tengas que trabajar de nuevo si no quieres. Suficiente para que puedas vivir cómodamente. Viajar si quieres. Hacer las cosas que siempre quisiste hacer pero nunca pudiste porque estabas ocupada sobreviviendo. No sé qué decir, logré susurrar. No digas nada todavía. Solo piénsalo. No tienes que aceptarlo ahora. Pero quiero que sepas que está ahí. Esperándote. Cuando estés lista. Nos quedamos sentados ahí, en esa terraza hermosa, mientras yo lloraba silenciosamente y Alfredo me dejaba procesar lo que acababa de ofrecer. No era solo dinero. Era libertad. Era la oportunidad de finalmente respirar después de 68 años de luchar. ¿Por qué? Pregunté finalmente. ¿Por qué harías esto por mí? Alfredo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque te lo mereces. Y porque, de alguna forma extraña, siento que estamos conectados ahora. No solo a través de Marcelo, sino de una forma más profunda. Ambos amamos al mismo hombre. Ambos dimos todo por él, aunque de maneras diferentes. Eso nos hace familia, ¿no crees? Familia, repetí, dejando que la palabra se asentara sobre mí como una manta cálida. Sí, familia. Y las familias se cuidan entre sí. Pasé 2 horas más en esa terraza con Alfredo. Hablamos de todo. De su vida solitaria. De mis años de lucha. De Marcelo y cómo ambos veíamos las mismas cualidades en él. Su bondad, su inteligibilidad, su fuerza silenciosa. De Inés y cómo esperábamos poder conocerla pronto. De Teodora y su resistencia, y cómo entendíamos su miedo incluso si no estábamos de acuerdo con ella. Cuando finalmente me levanté para irme, Alfredo me abrazó. Un abrazo largo y apretado que me hizo sentir protegida de una forma que no había sentido desde que Roberto murió. Piénsalo, me dijo cuando nos separamos. Y cuando estés lista, dime qué necesitas. Asentí, sin confiar en mi voz. Llamó a su chofer para que me llevara a casa. Me negué al principio, pero él insistió. El viaje de regreso fue en un coche lujoso que olía a cuero nuevo. El chofer era amable y silencioso, dejándome estar con mis pensamientos. Cuando llegué a mi departamento, me senté en mi sofá viejo y gastado y miré alrededor. Las paredes agrietadas. Los muebles antiguos. Las fotos en marcos baratos. Esta había sido mi vida durante tanto tiempo. Luchar. Sobrevivir. Trabajar hasta que me dolía el cuerpo. ¿Y ahora Alfredo me ofrecía una salida? Era aterrador. Tentador. Abrumador. Pero también era, tal vez, lo que finalmente merecía. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a hablar con Alfredo sobre su oferta. 2 semanas de pensarlo cada noche antes de dormir. De hablar con Marcelo, quien me dijo que lo aceptara sin dudarlo. De hablar con mi amiga Claudia, quien casi me gritó por siquiera considerarlo rechazar. Pero yo necesitaba estar segura. Necesitaba saber que esto era real.
que no era un sueño del que despertaría para encontrarme de vuelta en mi pequeño departamento, limpiando pisos hasta que mi espalda no pudiera más. Finalmente llamé a Alfredo. Le dije que aceptaba. Escuché cómo su voz se llenaba de alegría al otro lado de la línea. Dijo que haría todos los arreglos necesarios, que su abogado se encargaría de todo, que yo no tenía que preocuparme por nada. Una semana después, renuncié a mi trabajo en el restaurante. Mi jefe pareció sorprendido. Le dije simplemente que era hora de retirarme, que había trabajado suficiente por toda una vida. Estrechó mi mano y me deseó lo mejor. Mis compañeras de trabajo hicieron una pequeña despedida, me regalaron un pastel y buenos deseos. Lloré cuando me fui, pero no de tristeza, de alivio. Por primera vez en 42 años, no tenía que trabajar para sobrevivir. Alfredo me ayudó a encontrar un departamento nuevo. No tan grande como su mansión, pero cómodo. 2 habitaciones. En un vecindario seguro y tranquilo. Con ventanas que dejaban entrar luz natural. Con una cocina donde podía cocinar sin que los gabinetes se cayeran. Con un baño donde el agua caliente funcionaba siempre. Marcelo y Alfredo me ayudaron a mudarme. Verlos trabajar juntos, padre e hijo cargando cajas y riendo, me llenó el corazón de una forma que nunca había experimentado. Esto era lo que siempre había soñado para Marcelo. Una familia completa. Amor desde todos los ángulos. Teodora finalmente cedió. Conoció a Alfredo después de semanas de resistencia. Inés vino con ella, y ver a Alfredo conocer a su nieta fue presenciar otro milagro. Inés tenía los mismos ojos grises que él. La misma sonrisa. Se conectaron inmediatamente. Teodora observó todo con cuidado, pero incluso ella tuvo que admitir que Alfredo era genuino, que solo quería ser parte de la familia. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Aprendí a vivir sin el peso constante de la preocupación financiera. Me inscribí en una clase de cerámica en el centro comunitario. Empecé a leer libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Salía a caminar por las mañanas sin prisas. Tomaba café con Claudia y hablábamos durante horas sobre nada y todo. Alfredo se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar una vez por semana. Llevaba a Inés al cine. Le enseñaba a Marcelo sobre negocios. Y conmigo, conmigo se volvió algo que nunca esperé. Un amigo. Un confidente. Alguien que entendía el valor del sacrificio porque él también había sacrificado tanto. Un día, 6 meses después de aquel encuentro casual en el restaurante, estábamos sentados en mi nueva terraza, tomando café, mirando el atardecer. Alfredo había traído pasteles de una panadería francesa cara. Los comíamos despacio, saboreando cada bocado. ¿Sabes?, dijo él de repente. He estado pensando en algo. ¿En qué? En cómo funciona el destino. Como una cosa tan simple como entrar al restaurante equivocado en el momento equivocado puede cambiar todo. Si mi chofer no hubiera necesitado gasolina ese día. Si hubiera ido a otro lugar. Si tú no hubieras notado mi tatuaje. Si no hubieras dicho algo. Nada de esto habría pasado. Lo sé, respondí. He pensado lo mismo 1000 veces. Pero pasó, continuó, girándose para mirarme. Y estoy agradecido. No solo porque encontré a mi hijo, sino porque te encontré a ti también. Porque ahora tengo algo que nunca tuve antes. Una familia real. Conexiones reales. Amor real. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza o alivio. Eran de pura felicidad. Yo también estoy agradecida, dije. Por todo. Nos quedamos sentados ahí mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Mi teléfono sonó. Era Marcelo, preguntando si quería ir a cenar con ellos el domingo. Le dije que sí. Siempre sí. Colgué y miré a Alfredo, quien sonreía leyendo un mensaje de Inés. Miré mi nueva terraza, mi nuevo departamento, mi nueva vida. Y pensé en todo el camino que había recorrido. Los años de lucha. Las noches sin dormir. Los sacrificios silenciosos. Todo había valido la pena. Cada momento difícil me había traído hasta aquí. Hasta este lugar de paz y plenitud. Me recosté en mi silla y respiré profundo.
El aire olía a flores del jardín de abajo, a café recién hecho, a posibilidades nuevas. Por primera vez en décadas, el silencio no pesaba. No me hacía sentir sola o invisible. El silencio era libertad. Era paz. Era saber que había hecho lo correcto. Que había amado incondicionalmente. Que había dado todo sin esperar nada a cambio. Y que, al final, el universo había encontrado una forma de devolverme algo hermoso. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en décadas, era libre. Y esa libertad sabía a esperanza. A segundas oportunidades. A familia elegida y amor que no conoce límites de sangre o tiempo. Sabía a futuro. A mañanas sin preocupaciones. A tardes en terrazas con gente que me valoraba. A noches durmiendo tranquila sabiendo que había vivido bien. Que había amado profundamente. Que había sido suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo había necesitado que alguien más lo viera también. Y ahora, finalmente, todos lo veían.